Bueno, yo estoy aquí y la responsable es la señorita que estaba hablando hace un rato, Mari Carmen. Por lo tanto, cuando ella me contó la historia que también ha explicado Patricia, algo se movió en mí y sentí que ella venía a representar un ejemplo maravilloso de cómo gestionar los estados emocionales. Por eso hemos escogido esa conferencia para darla aquí, porque los estados emocionales, o fomentando la salud emocional, no tenemos mucha conciencia de la importancia que tiene. Hoy en día se habla mucho de las emociones, que si las emociones por aquí, que si las emociones para allá, pero no sé si el mundo sabe muy bien lo que son las emociones. Obviamente yo he aprendido de grandes maestros que han hablado de la importancia de las emociones y nosotros hemos desarrollado un método que se llama la bioneuroemoción que básicamente enseña dos cosas, la autogestión emocional y la autoindagación. Nuestra amiga Mari Carmen vive una experiencia muy dolorosa, pero como decía el maestro Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento siempre es opcional. Entonces podía haber escogido el victimismo, el ay pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué se mueren los niños o los jóvenes? Quizás dejes de creer en Dios o pienses que realmente arriba hay alguien insensible, etcétera, etcétera, etcétera. O si no, te dicen cosas como tan simples como esta es la cruz que Dios te ha enviado o es un mal karma o quizás has visto un gato negro. No sé. Nada de eso es verdad. Arriba no hay nadie apuntando nada. Y sí, hay una información, somos información que se va mostrando en nuestra vida, como lo hablaré hoy, y tampoco has visto un gato negro y pues te ha pasado eso, ¿no? Esta pregunta se la decía un caballero, hoy estando en la Casa de la Luz, y decía, ver que se mueren niños jóvenes, niños pequeños, esto es muy doloroso, ¿no? Es una pregunta obviamente inevitable. Sobre todo para las personas que de alguna forma sentimos que hay una energía, una inteligencia superior que nos sostiene todo y que lo envuelve todo, ¿no? Explicaciones y respuestas hay muchas, pero respuestas hasta un punto que te lleven a un estado de paz interior ya no sé si hay muchas, ¿no? Por lo tanto, hoy voy a intentar aportar un granito de arena para que todos encontremos ese estado de paz interior y empecemos a liberarnos de la culpabilidad y del victimismo. Nuestra amiga Mari Carmen, ante esta gran situación, ella realmente lo único que hizo, entre comillas, lo único que hizo fue recoger algo que su hija ya le puso la semilla, ¿no? La preocupación para los más desfavorecidos. Y cuando ella se marchó sencillamente porque su alma ya había transmitido el mensaje que tenía que transmitir. Hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo quiero que sepan que la muerte no existe. Solamente existe la vida. Ciertamente tenemos un avatar, un cuerpo, que es donde está nuestra alma, que vivimos unas experiencias en este mundo y podemos vivirlas en otros mundos, y al final nosotros venimos aquí a hacer algo muy importante. Muy, muy importante. Yo podía poner un ejemplo muy claro, que se me acude ahora mismo, ¿no? Cuando nació el Maestro Jesús, Herodes quiso matarlo porque le habían dicho que iba a ser el próximo rey, etcétera, etcétera. Y entonces no se le ocurrió otra cosa que matar a toda una serie de niños que tuviesen más o menos una edad, ¿no? Claro, si lo miramos desde un punto de vista egoico, pensamos, para venir este maestro hemos de matar a unos cuantos niños. ¿Cómo se explica eso? Así fue, o al menos así lo cuentan. O sea, para que venga Jesús, tiene que haber, voy a inventarme una palabra, miles de mártires. Pues no. Nosotros somos un alma, somos el ser humano, el ser. Es triuno. Tiene un alma, tiene una mente y tiene un cuerpo. Y esas están intrínsecamente relacionadas. Por lo tanto, hemos de tratar el cuerpo, hemos de tratar el alma, pero el alma no la podemos tratar directamente. El alma es esencia pura, está atrapada por la mente y por el cuerpo. Por lo tanto, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra mente.
De la misma forma que cuidamos los alimentos que comemos para cuidar nuestro cuerpo y que en definitiva es nuestro avatar o nuestro vehículo para moverse en la Tierra, hay un alimento que no cuidamos muy bien, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Llegamos a pensar y a creer que nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestros pensamientos no van a ningún lugar. Realmente, el mismo Buda nos decía que ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos. Luego, detrás de esos pensamientos, hay una serie de creencias. Creencias que nos hacen ver y entender la vida de una forma determinada. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta enseguida y ya ahora mismo es que nosotros no vemos las cosas como son, sino como realmente somos. Por tanto, nosotros en ese método, que es la bioneuroemoción, estamos enseñando, si alguien me pregunta, bueno, ¿en qué se diferencia ese método de otros métodos tal y cual? Es muy simple, es tremendamente eficaz, tremendamente directo y en nada, en cuestión de minutos, encuentras realmente el conflicto emocional que tiene la persona. Pero para eso desarrollamos unas capacidades que es precisamente las que hoy vamos a hablar un poquito, ¿no? Somos personas que se forman, que básicamente a la hora de desarrollamos lo que se llama la escucha activa, después de muchos años me he dado cuenta que nosotros no sabemos escuchar y que la gente no se entiende y que la gente constantemente está hablando en forma de justificaciones y, en definitiva, que dice cosas que realmente no quiere decir, las dice de otra manera y luego nos quejamos de que nadie nos entiende. ¿Ok? Por lo tanto, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es precisamente eso. Cuando yo hablo de esa escucha, estoy hablando de cuando hay una conversación entre dos personas, siempre hay tres diálogos. El diálogo que tienen esas dos personas, el diálogo que tiene esa persona y el diálogo que tiene otra persona. Por lo tanto, cuando yo estoy escuchando a alguien, ya estoy pensando que le voy a contestar. Por lo tanto, ya no estoy escuchando. ¿Estamos? Ya estoy interpretando. Y no solamente estoy interpretando, sino que encima yo quiero defender mi postura, mis creencias y lo que yo pienso que es verdad, y estoy buscando argumentos para desargumentar a la otra persona. Por lo tanto, aquí no hay quien se entienda. Cuando realmente escuchamos, cuando realmente escuchar quiere decir yo estoy escuchando con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi cuerpo a la persona que tengo delante, realmente estoy haciendo un acto de compasión y un acto de amor. Porque estoy poniéndome en su lugar. Estoy intentando comprender qué me quiere transmitir aquella persona. Y en la medida que yo tenga esa escucha activa, mantengo esa escucha y no estoy hablando, sino sencillamente escuchando con todo mi ser, entonces la otra persona recibe eso, recibe esa información. Y automáticamente esa persona empieza a calmarse, a relajarse y empieza a hablar de otra manera. Por lo tanto, cuando realmente sabemos escuchar, ya estamos haciendo el primer acto de salud emocional. Porque yo no me dejo afectar por lo que estoy escuchando, sino que yo entiendo que aquella persona que está delante de mí también tiene que ver conmigo. Por lo tanto, para poder entender, o al menos poner en contexto lo que yo les quiero decir aquí, hoy, esa tarde, voy a parafrasear a Nikola Tesla. Nikola Tesla decía, ¿quieren conocer todos los secretos del universo? Pueden contestar si quieren, ¿eh? Bien. Ahora, a partir de ahora, responsabilidad suya, ¿eh? Yo les he avisado, ¿eh? Muy bien, entonces él dijo, no piensen como un humano. Piensen que son energía, son información y vibran. Por lo tanto, toda esa información que vibra resuena en su campo. Todas las cosas que le ocurren, todas las cosas que se encuentra, las experiencias que vive y las personas que realmente tienen que ver y hay una implicación emocional con ustedes, tienen que ver con ustedes, con esa información. Por lo tanto, en el universo no existe la casualidad. ¿Para qué yo estoy en Oaxaca? Bueno, eso primero me tuve que aprender a decir Oaxaca porque esto fue un poco complicado, ¿eh? O sea, Osaka, Oaxaca. Bueno, no, al final dije, no, que en México la X es J, ¿eh? O Oaxaca, muy bien. Oaxaca, yo no tenía ni idea dónde estaba esto. ¿Eh? Yo decía, ¿Oaxaca qué? ¿Eh? Bueno, en fin,
ahora mismo eran unas 12 horas que he aterrizado aquí. Estoy con mi jet lag y tal, ¿no? Pero bien. Por lo tanto, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Además, llegar hasta aquí fue como muy complicado, ¿no? Llegar, el avión llevaba ya muchas horas. Bueno, estuve viajando 24 horas justas, además, ¿no? Y cuando vimos un avión con hélices, pensé, ¡ay, señor, Dios mío, llegaremos donde tenemos... Va a volar. ¿Va a volar esto o se va a caer? Y allí se metían maletas y más gente, íbamos a tope, tal, y digo, esto no se levanta, señor. Pero bueno... Si tenemos que ir a Oaxaca y quieres que viaje así... Bueno, de hecho, me juré entre... ahora hablo de Enrique Corbera como con su ego. Me dije, yo aquí no vuelvo más. Keep calm, tranquilos todos. Pero hace tiempo que yo me rendí. Me rendí a esa inteligencia universal porque aplico lo de Nikola Tesla. Fíjense bien, que es un científico no reconocido, que gracias a él tenemos luz. No a Edison, a Nikola Tesla. Era un hombre tan entregado a la humanidad que además nunca patentó sus inventos y los demás se lo quedaron y se murió pobre, pero feliz, había cumplido su misión. Por lo tanto, lo importante no es qué me pasa en la vida, sino para qué estoy aquí. ¿Ok? Por lo tanto, a mí me puede molestar viajar 24 horas. Cuando solamente hace 14 días estuve 25 días en el Cono Sur, en Argentina y en Santiago de Chile. Fui a Barcelona 15 días, me vuelvo para acá, voy a estar una semana en México, luego me iré a New York y por lo tanto que estoy esperando que lleguen las Navidades para no moverme de casa porque ya está bien, ¿no? Pero al final... Esta es mi mente, ¿no? Mi mente dual, mi mente el cuerpo que se queja, que tal y cual, pero al final uno se rinde, como estoy diciendo yo, me rindo, y entonces, si tengo que estar en Oaxaca, Dios sabrá por qué. ¿Estamos? Por cierto, por lo poco que he visto, es una ciudad muy, muy bonita, ¿no? Me ha gustado muchísimo. He visto el árbol ese que... Ese, el de Tule, hay que verlo. Bueno, mi mujer ha llorado. Ha llorado verlo, ¿no? Y yo casi también, ¿no? Porque a mí los árboles como que me gustan mucho. Bien, fíjense bien. Aunque no lo parezca, yo estoy jugando ahora mismo con los estados emocionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Por lo tanto, emoción viene de la palabra latín emovere, que quiere decir moverse hacia. Ustedes están aquí porque de alguna forma han experimentado un estado emocional. ¿Estamos de acuerdo? Quizás algunos han venido para saber quién es ese pendejo, también puede ser. De todo hay en la vida del Señor. Otros han venido de quizás muy lejos. Sé que hay gente de Miami, están por aquí, que tengo entendido. Y muchas personas están aquí pues que quieren saber quién es este y aquí. Hoy Dios ha hablado a través de usted, gracias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, todos estamos aquí por un motivo u otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues bien, no es verdad. Olvídense. No lo saben. No lo saben. Ustedes están aquí por algo que va más allá de su razonamiento, de su explicación y de que me quieran mucho o no me quieran nada. No va aquí. Realmente hay una información que resuena en ustedes que les ha llevado aquí. En el universo no existe la casualidad. Es imposible. Por lo tanto, estamos aquí y podemos darnos muchas explicaciones del para qué estamos aquí. Pero realmente hay un estado emocional que nos permite estar aquí. ¿Ok? Muy bien, vamos a poner en marcha esto, ya que estoy hablando. Por lo tanto, las emociones son claves para nuestro bienestar. Porque tenemos una mente y tenemos un cuerpo, como hemos dicho. Y un alma. Pero el vehículo... El que entrelaza todo eso son las emociones. Mi alma, de hecho, aguanta, soporta y la podemos condenar cuando realmente queda atrapado a través de la mente en el mundo dual. ¿Qué quiere decir en el mundo dual? Cuando queda atrapada en el ambiente, en la creencia de que estamos separados. Bien, ahora alguien puede preguntar, ¿y no estamos separados?
¿Y el pendejito que tengo aquí al lado, quién es? Este que... ¿Ok? ¿Estamos? Y eso es muy importante. Eso es clave. Por lo tanto, para poder gestionar los estados emocionales, tenemos que comprender algo muy importante. Todo lo que os estoy explicando ya va a salir en diapositivas, pero yo siempre hago como un spoiler de lo que voy a hablar y luego ya lo he contado todo. Entonces, una de las cosas que nos debemos dar cuenta es que nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos, y que vivimos en un universo interpretativo. Por tanto, estamos constantemente interpretando lo que estamos viendo. No estamos viendo las cosas como son. ¿Estamos? Si yo digo pendejo y lo digo con un sentido del humor y alguien se molesta, el problema lo tiene esta persona, no lo tengo yo. Houston, ¿ha quedado claro? No hay ningún problema, ¿ok? ¿Vale? Por lo tanto, nuestras creencias, como veremos, condicionan mis estados emocionales. Y nuestras creencias no son verdad. Nuestras creencias están muy lejos de la verdad. Entonces, las creencias que realmente fomentan mi falta de salud emocional y por ende física son todas las creencias que empiezan por tengo que, debo de. Por ejemplo, tengo que cuidar a mi padre. Está clarísimo que no lo quieres hacer. Sí, es que es mi padre. Bien, pero tú no lo quieres cuidar. Y te obligas a cuidarlo. Ese estado, esa disonancia, crea un malestar emocional que a la postre se podrá derivar en un estado físico. Por lo tanto, nuestras emociones, aprender a gestionar nuestras emociones, lo consideramos que es fundamental. Porque al final, como explicaba yo con el tema de Mari Carmen, ella decidió coger un camino, trascender esa información. Hace 2 años que ella fue en ese año, se graduó en el posgrado en bioneuroemoción. Y realmente todo eso que aprendió, más toda la semilla que llevaba dentro, la está desarrollando en un proyecto que realmente cuando lo he visto, le he dicho, esto es un milagro, pero la ventaja que todos tenemos, o que debemos de tener, es que nosotros no somos los hacedores de nada. Esto es muy importante. Entonces, nosotros nos ocupamos, obviamente. Yo tengo que venir aquí, si tengo que venir aquí, ¿no? Pero al final, lo que yo estoy haciendo aquí no lo sé. No tengo ni idea. De hecho, un curso de milagros, que es la inspiración de mi vida, siempre he dicho lo siguiente. ¿Tú quieres ayudar? ¿Tú quieres ser útil al mundo? Pues deja que te guíe. Te llevaré allí donde puedas ser útil. Te diré lo que tienes que decir y te diré lo que tienes que hacer. Y cuando estés allí, apártate, porque entonces yo hablaré a través de ti. Este es tu trabajo. Cuando hayas permitido que yo hable a través de ti, entonces vuelve a coger tus ocupaciones, vuelve a coger tus problemas si quieres, y en definitiva, haz lo que quieras con tu vida. Por lo tanto, vamos a poner la semilla en Oaxaca, porque aquí estoy, para que ustedes aprendan a vivir en un estado de bienestar emocional y en un estado de paz interior, que siempre es el preámbulo para vivir una vida con coherencia emocional y, por lo tanto, entender que todas las circunstancias que me vienen a mi vida siempre tienen una razón de ser, porque yo soy energía, yo soy información y vibro. Ustedes no se preocupen en buscar un gran maestro. Normalmente duermen con él. ¿Ok? Por tanto, a la que tienen al lado, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Estamos? Sí que es cierto que a veces uno se despierta por la mañana y dice, ¿en qué estaría pensando yo el día que me enamore de ese pendejo? ¿No? O sea, el problema es que no estabas pensando. Estabas resonando, ¿no? O sea, de hecho, eso es muy normal. Vibramos y sentimos como que hay personas que como que, uy, estamos con el buen feeling, que estamos en sintonía, etcétera, etcétera. En realidad es así. Por lo tanto, fíjense bien.
Una de las cosas que realmente nos ayuda en el tema de la gestión emocional o aprender a gestionar las emociones es entender que las circunstancias más dolorosas, las circunstancias más difíciles, las circunstancias que realmente nos incomodan más, son catalizadores para desarrollar nuestras capacidades y nuestra maestría. No hay nadie en el mundo, empezando por mí mismo, que no haya pasado por auténticos infiernos. Porque caminos fáciles no llevan lejos. El ego lo quiere todo planchadito y todo arregladito y todo limpito. Pero realmente, si queremos evolucionar, si queremos hacer despertar esa alma, si queremos evolucionar en nuestra mente y por lo tanto que eso se refleje en nuestro cuerpo y en nuestra vida, hemos de darnos cuenta de que las circunstancias que realmente no son molestosas son una maravillosa oportunidad de desarrollar nuestras capacidades. Esto de entrada. Como estábamos diciendo hace un momento, una de las cosas que hemos dado cuenta es que no estamos viendo. Voy a incidir mucho en la percepción, ¿no? Y una de las cosas que enseñamos es la autoindagación de las experiencias que estamos viviendo. Entonces, la siguiente premisa que es fundamental para que ustedes potencien su gestión emocional es que la causa de lo que les está pasando nunca está fuera. El mundo tiene una facilidad pasmosa, nos han educado así, de que cuando yo tengo un problema, el problema no lo tengo yo, me lo ha causado otro. Y mientras sigamos haciendo eso, somos unos pendejitos, o sea, unos inmaduros emocionales. Seguimos esperando que venga alguien que nos resuelva los problemas, porque claro, esto yo no tengo la culpa, además decimos. No, la culpa no la tiene nadie, pero obviamente si tú estás viviendo una experiencia, la causa eres tú, no es el otro. Por ejemplo, mi marido me está engañando con otras. No, tu marido no te está engañando con otras. Tu marido va con otras porque tú te estás engañando a ti mismo a través de tu marido. Si realmente pensásemos así. ¿No le ha gustado lo que acabo de decir? ¿Le ha engañado su marido? ¿Sí? Ah, pues enhorabuena. ¿Su marido lo ha engañado? No, él no le ha engañado. Usted se ha engañado. Usted ha escogido esa experiencia, ¿me sigue? Para trascender una información que lleva en su inconsciente. Y entonces usted no le señala como culpable ni a él ni a usted, sino que usted tiene la oportunidad de desarrollar algo tan importante como la compasión. No hacia él, sino hacia ti misma. Por lo tanto, ¿a quién no le han engañado? ¿O quién no se ha sentido engañado? A todos hemos pasado por aquí. ¿Quién no se ha sentido traicionado? ¿Sí? Entonces usted puede escoger, ya que yo le he pillado sonriendo, usted puede escoger dos situaciones. O sentirse víctima, y cuando se siente víctima puede hacer algo muy importante. Pues a partir de ahora, juro por Dios que ningún hombre nunca jamás me va a engañar en ese teatro. ¿Ok? Y entonces esta señorita o señora en cuestión se está polarizando. O sea, a mí ningún hombre me va a engañar, porque no los voy ni a probar, aunque me los pongan con... ¿Estamos? Bien, es una posición que se entiende perfectamente, muy humana, pero no has aprendido absolutamente nada. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo me hago la pregunta, ¿para qué yo estoy viviendo esa experiencia? ¿Qué tengo que aprender yo de esa experiencia? Entonces usted está haciéndose la pregunta más importante de la vida. Porque cuando yo digo ¿por qué? Perdón, que tengo la boca seca. Cuando yo pregunto ¿por qué me ocurre eso? La pregunta ¿por qué? Siempre me llevará afuera. Señorita? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué me ha pasado eso, no? Bueno, alguien te puede decir, por ejemplo, tu madre,
hija mía, esta es la cruz que Dios te ha enviado. ¿Eh? ¿Le suena esto? Entonces, hija mía, ya que Dios te ha enviado esta cruz, tienes que sufrir. Tienes que aguantar. ¿Estamos? Pues no. No. Primero que nadie te ha enviado una cruz. ¿Ok? Un curso de milagros tiene respuesta a eso. Que dice, la justicia de Dios es que todo el mundo tiene su justo merecido. Pero Él no reparte ni premios ni castigos. Los premios y castigos no los repartimos nosotros. ¿Cómo no los repartimos? Con nuestros juicios, sobre todo con nuestros juicios. Por lo tanto, ante esta situación X, que hemos puesto en ese caso, que es muy común, ante esa situación yo tengo el poder de decidir cómo vivo esta situación. O la vivo desde el victimismo o la vivo desde la maestría. Eso tiene que ver con una conferencia que también expliqué yo, que es del victimismo a la maestría. Más o menos era así el título, ¿no? Por lo tanto, este es el poder y esta es la capacidad de gestionarse emocionalmente. ¿Para qué he vivido yo esa experiencia? ¿Qué he aprendido yo de esa experiencia? Y si soy información, estoy resonando. Por lo tanto, yo he atraído esa experiencia a mi vida. ¿Estamos? Y muy probablemente, porque eso me lo ha enseñado la vida, ha habido alguien en tu clan, en tu ambiente familiar, una abuela o una madre o una hermana, alguien en el clan que estuvo aguantándose al pendejo de turno, yo así que le digo el pendejo de turno, durante muchos años, y ella estuvo pensando que se quería marchar o no podía o no sabía o sus creencias le impedían hacer eso. Y ese trauma y esa emoción se va pasando de generación en generación y alguien tiene que repetir la experiencia para poder trascender la información. Y eso se llama perdón. El perdón no es yo te perdono porque yo soy bueno y tú eres muy malo, o yo te perdono pero no olvido, que es el perdón del ego. El perdón es que yo no tengo nada que perdonarte porque gracias a ti yo he podido darme cuenta de qué información estoy llevando yo dentro. Y gracias a ti he podido trascender esa información y convertirla en una ofensa, realmente en un acto de amor. Y cuando hacemos eso, no solamente gestionamos nuestros estados emocionales, sino que liberamos nuestra alma y por lo tanto liberamos de estrés a nuestro cuerpo. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Me pueden decir que esto es muy difícil. Yo les voy a contestar que difícil no es. Cuando alguien dice que esto es muy difícil es porque no lo quiere hacer. Tan simple como esto. ¿Ok? Han venido grandes maestros a explicarnos todo eso y la gente sigue haciendo lo mismo. Por lo tanto, vamos a ver si damos un paso hacia adelante. Por lo tanto, las emociones son impulsos biológicos que quieren expresarse en acciones. De hecho, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son adaptativas, son evolutivas. Todos los seres vivos tienen emociones, incluso las plantas. Doctor Mancuso, las plantas tienen los 6 sentidos que tenemos nosotros, o los 5, o los 6, o los 15, pero tienen muchas más ellas. Las plantas se comunican entre ellas y tienen estados emocionales. Cuando les interesa que el insecto que viene, les interesa que venga, generan unas sustancias, por ejemplo, cafeína, para que vengan más. Si el que viene no les gusta, generan sustancias tóxicas para ver si lo pueden eliminar. De hecho, yo que soy un friki de las plantas, un friki quiere decir como soy, me encantan muchísimo las plantas y sobre todo los árboles. He tenido unos arbustos, empieza una plaga por el primero, que es el que se murió. El segundo también, el tercero no se murió, y cuando llegó el cuarto o quinto ya no, la plaga ya no le afectaba. ¿Por qué? Porque esas plantas habían desarrollado la capacidad de defenderse de los insectos. Por lo tanto, las emociones, repito, son adaptativas. Bien, quizás la gente piense que no le gusta tener miedo, pero menos mal que tenemos miedo, porque si no tuviésemos miedo, entonces no estaríamos vivos. ¿Ok? Bien, si vemos un animal
que le ataca a otro, un depredador ataca a un animal y el animal se zafa de él, luego se ha escapado gracias al miedo. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando estamos en un sitio que no conocemos, en una ciudad que no conocemos y que nos han dicho, por ejemplo, ¿tú vas a México? Sí. ¿No te da miedo? Pues no. Pero si allí empiezan a contar cosas, ¿no? La gente no tiene ni idea de nada, ¿no? Bueno, yo siempre digo que allí donde vas, haz lo que vieres y no te metas en líos, que al final los líos te los vas a encontrar en todas partes, ¿no? Bueno, yo llevo 9 años viniendo a México y lo único que he visto es mexicanos. Bueno, algún que otro gringo, pero bueno, mexicanos muchos, ¿no? Bueno, pues no me ha pasado nada especial. En fin, eso va como va, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que ese estrés, cuando estás en un sitio, te mantiene alerta. Cuando estamos en un sitio que no conoces, aunque no nos demos cuenta, nos mantenemos alerta. Alerta por lo que podemos ver, para no perdernos, etcétera, etcétera. Estamos en un estado emocional. ¿Ok? Bien. ¿A alguien le gusta estar triste? Pues menos mal que sí que lo podemos estar. Porque la tristeza tiene un sentido biológico, que es la reflexión. Indagar hacia uno mismo. ¿Les gusta estar contentos? Sí. Pueden decir, sí, sí. Bien, ¿saben por qué se desarrollan las fiestas? Porque complementan los estados oscuros o tristes o depresivos. Por lo tanto, la alegría y la tristeza son dos polaridades muy importantes. Sin la tristeza no podíamos hacer una introversión y la alegría nos permite relacionarnos con los demás. ¿Estamos? ¿Ok? Por lo tanto, no hay energías ni buenas ni malas. Son emociones son energías que nos permiten adaptarse a diferentes ambientes y nos permiten, pues, preservar nuestra vida. Y sobre todo, las emociones sirven para comunicarnos. Porque se imaginan ustedes que yo entrase aquí y dijese, hola, oaxaqueños o como se llamen ustedes, estoy aquí. No sé por qué he venido, Dios sabrá. Usted se está riendo, ¿verdad que sí? Esto es un medio de comunicación. ¿Lo ven o no lo ven? Pero cuando yo quiero mover sus emociones, puedo explicarle una historia que realmente resuena con todo el mundo, ¿no? ¿Quién no ha perdido un ser querido? ¿Quién? Y lo jodido es que pensamos que lo hemos perdido. ¿Ok? Ustedes tienen aquí, además aquí, tienen ustedes una creencia. Creo que estoy en el país de Coco. Y Coco es una película maravillosa que explica, que a mí realmente me ayudó a entender una fiesta que ustedes celebran muchísimo. Ahora les voy a incomodar, Estoy jugando con las emociones, Es una película maravillosa para entender esa fiesta que es el Día de los Muertos, que yo no entendía Bueno, yo entendía que tenían otras cosas, el Día de Todos los Santos, cada cultura lo celebra de su manera, ¿no? Pero allí se vieron las creencias que ustedes tienen, ¿no? Creencias que obviamente no son ni buenas ni malas, sencillamente son creencias que no son verdad. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilos. Lo importante no es tener creencias. Lo jodido es creértelas. ¿Queda claro eso? Lo que te jode es creerte las creencias. Pero tenerlas, no pasa nada, ¿no? Entonces, una de las creencias que me di cuenta, primero que México es un matriarcado, o sea, tiene una energía madre increíble. La mamá manda y la abuela Elena creo que se llama Elena, la abuela, la de las zapatillas.
Sí, Elena, que no saben que se llama Elena. Sí, ¿eh? Bien, allí había un dolor. ¿Estamos de acuerdo que había un dolor? Es un ejemplo perfecto de lo que estoy explicando. Había un dolor, ¿no? Se creía que el tatarabuelo, no quien fuera, dejó a su mujer, y Coco era la hija, las abandonó porque era cantante. Y entonces, a partir de un momento, en aquella familia, cuando veían una guitarra, va de retro Satanás, ¿no? Allí no cantaba ni Dios. ¿Estamos? Y entonces, claro, ahí tenemos un secreto. ¿Estamos de acuerdo? Hay un dolor, un sufrimiento, ¿sí? Pues alguien tiene que salir cantante. ¿Entienden? Alguien va, la oveja negra, la costumbre es, ya está aquí. Cantante. Entonces él tiene esa... Le prohíben cantar, le voy a contar la película, ¿no? Pero coge la película del famoso cantante ese, Héctor, que se llamaba Héctor Rivera o algo así. ¿Cómo? Carlos Rivera, bueno. Y se encuentra en el mundo de los muertos, ¿no? Pero aquello es muy triste. Porque los muertos no han trascendido el mundo astral. Están atrapados en ese dos mundos. Fíjense que cuando se les olvida y se van alegres. No se ríen, no. Bueno, ríense si quieren, a mí me da igual. Me estoy explicando. Entonces, cuando recuerdan a los muertos, porque hay una creencia de que si no los recuerdas desaparecen, pero realmente no les permitimos que trasciendan esa información. ¿Estamos? Obviamente, uno tiene que acordarse de los seres queridos, faltaría más, ¿no? Pero la película representaba esto, ¿no? Como que, todos allí, la fiesta, una vez al año, ¿no? Otra vez, luego allí. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hasta el año que viene, ¿eh? Hasta el año que viene, ¿no? Ahí paseando, ¿no? Hasta el año que viene, ¿no? Estamos tan atrapados en esa creencia que no nos damos cuenta de que realmente no dejamos evolucionar las almas. Es una anécdota que creo que es hindú. Iba un señor con su burro, el burro era muy viejito, y se le muere en el camino. Se le muere, iba caminando y se le muere. Entonces, el hombre que amaba mucho al burro, porque el burrito ese pues le había acompañado a lo largo y lo ancho de la India y había visto monumentos y tal y cual, el tío quería tanto al burro que entonces lo enterró allí, lo enterró y puso unas piedras allí, se arrodilló y pasaban unos señores y también se arrodillaron y pusieron piedras. Entonces, como era un camino que pasaba la gente a rezar, a ver a Vishnu o quien sea, la cuestión es que todo el mundo iba poniendo y al final allí se convirtió en un gran templo que todo el mundo iba a rezar, que nadie tenía ni NPI de que había allí, que había un burro. Pero bueno, como allí... Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, al final, esa es una anécdota, una anécdota que cuenta un sabio hindú en que, ¿pero quién hay allí? Y entonces está el burro allí que se quiere marchar, pero no se va porque está allí agarrado, ¿no? O sea, el burrito allí y no puede evolucionar, ¿no? Bien, les explico eso porque todo está perfecto, que quede claro, ¿no? A mí me parece una fiesta muy bonita, por cierto, ¿no? Pero al final, cuando te lo miras de lejos, digo, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Estamos? Lo recuerda, hay que llevarlo en el corazón, faltaría más. Pero la muerte no existe, como he dicho antes. Y hablando de creencias, si queremos cambiar una creencia, tenemos que cambiar la experiencia. Nuestras creencias se sustentan en experiencias, pero nuestras experiencias se sustentan en creencias que a la vez hacen las experiencias. Y esto es como darle la vuelta a la rueda del molino. O sea, una cosa va empujando a la otra. Entonces yo le pregunté en un seminario, en una clase, en una conferencia era, por cierto, y le pregunté, ¿alguien ha tenido una creencia y ahora ya no la tiene? Me dijo, yo. ¿Qué creencia tenía usted, señor? Era un señor. Y me dijo, mi creencia es que no existe vida después de la muerte. Yo estaba convencidísimo.
Y cuando oía a toda esa gente, que si el alma, que si esas pendejadas, yo decía, está loco, está loco. ¿Eh? ¿Y qué le pasó a usted? Pues me dijo, tuve un accidente y, bueno, estaba entre la vida y la muerte. Y de repente me encontré en la sala de operaciones, yo fuera, con un cuerpo que no era el mío, porque yo estaba viendo mi cuerpo, y los médicos que estaban intentando salvar mi vida. Pero yo no sentía absolutamente nada, no sentía ni ningún dolor. Es más, me sentía muy cómodo y muy bien me sentía. Y entonces, de repente, se ve que los médicos me salvaron la vida y me encontré otra vez dentro del cuerpo, que, por cierto, era como entrar dentro de un sitio como que... con lo bien que yo estaba afuera. Y entonces comprendí una cosa, que la muerte no existe, que el cuerpo se muere, ciertamente, pero la muerte no. No existe, no es real. Por lo tanto, ahora yo sí puedo decir que hay vida después de la muerte del cuerpo. Pero solamente existe la vida. Por lo tanto, es importante esa creencia. Ese señor tenía otra creencia. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestras creencias, tenemos que tener otras experiencias. Mi pregunta es, para todos ustedes, ¿quién está dispuesto a cuestionarse sus valores y sus creencias? No me conteste. Este es el gran problema y la gran solución. Aquí empieza la salud emocional. Aquí. Quería llevarles aquí. ¿Hasta qué punto ustedes son capaces de cuestionarse sus creencias como que no son verdad? Que no lo son, ¿eh? Y mucha gente muere por sus creencias. Y mucha gente se pone enferma por sus creencias. Y mucha gente aguanta pendejos y a pendejas, ¿me siguen? Por sus creencias. Y esos estados emocionales reprimidos se acaban manifestando tarde o temprano en nuestra corporalidad. ¿Me estoy explicando bien o muy bien? ¿Ok? Yo solamente estoy aquí para que ustedes reflexionen, ¿eh? A mí me da igual lo que crean, ¿eh? ¿Eh? Bien, seguimos. Por lo tanto, las emociones son esencialmente necesidades biológicas no satisfechas y debemos discriminar entre las emociones racionales y las emociones viscerales. Antonio Damasio, en su libro El error de Descartes. Las emociones, todas las emociones, las auténticas, son viscerales y son procesadas por nuestro sistema límbico. El sistema límbico, que es una especie de una parte del cerebro que regula precisamente los estados emocionales. Y esos estados emocionales luego pasan al neocórtex. Y allí les damos una explicación a aquello que estamos sintiendo. ¿Me siguen? Fácil. Usted entra en una sala, conoce a un señor o a una señora y de repente nota un no sé qué aquí, que le sube por aquí, que le sube por la espalda, ¿me van siguiendo? Y que no sabe, y tú estás con tu amigo y te dice, ¿qué te está pasando? Y dice, no sé, creo que me he enamorado. Pues no, no. El enamoramiento sería racional. ¿Me siguen? Le doy una explicación a lo que yo estoy sintiendo. ¿Me siguen o no me siguen? Y este es el error que cometemos los seres humanos. Tenemos tan desarrollado el neocórtex que damos explicaciones a las experiencias emocionales básicas y las transformamos en experiencias racionales en las que sustentamos nuestras historias. Por lo tanto, yo estoy aguantando al pendejo de mi marido que me está engañando con otra y que encima tiene hijos con otra y tal y cual, yo estoy sustentando, yo me explico esa historia. Y el sentido común desaparece de mi vida. ¿Me van siguiendo, verdad que sí? ¿Ok? Pero esa represión de mis emociones, esta represión de mi enfado, esa represión de que le cortarías las pelotas, ¿me siguen? ¿Ok? Y muchas cosas más se van somatizando. Y tarde o temprano se me puede manifestar un síntoma físico. Que quede claro, que siempre quiero aclarar eso, que los síntomas físicos es multifactorial. Por lo tanto, hay una parte genética, hay una parte epigenética, pero hay una cosa muy clara.
para que se desarrolle un síntoma, tiene que haber un ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que haber un ambiente. El ambiente puede ser lo que como, lo que bebo, y lo que como y lo que bebo. No sé si me estoy explicando. Mis pensamientos y mis sentimientos. Todo va a la par. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy holístico e integral. Por lo tanto, las emociones, entonces, yo me cuento una historia, me creo esta historia, y cuando esa historia me la cuento 5 o 6 veces, entonces me la convierto en verdad, que es mentira. Nosotros vamos a buscar esa historia oculta. Vamos a buscar qué información hay para que tú vivas esa experiencia. Entonces, es lo que les estaba explicando. El problema surge cuando nuestras creencias nos impiden expresarse, no las impedimos expresarlas y sentimos que nos sobrepasan. Voy a parar un segundo y voy a hacer un paréntesis, ¿no? Recuerden ustedes el último enfado que han tenido. Recuérdenlo. ¿Ok? Es un pequeño ejercicio para que se lo lleven a casa. ¿Ok? Recuerden un pequeño enfado que han tenido. ¿Ok? ¿Lo tienen? Pues no lo suelten. Esto es una oportunidad para conocerse. Se llama autogestión emocional. Segundo paso. Eviten creer que la causa de su estado emocional, su enfado, por ejemplo, la tiene el otro. No, quítense esa oportunidad, esa chance. ¿Van siguiendo? Dejen de decir, es que él o ella ha hecho esto que a mí me ha molestado mucho. ¿Me siguen? Esto que he visto me ha molestado. Pero la molestia no está en lo que ha hecho él, sino que está en la información que yo llevo en mi inconsciente. ¿Me van siguiendo? Por tanto, ya nos hemos quitado al de delante. Y ahora pregúntate, ¿para qué me molesta eso? ¿Ok? ¿Para qué me molesta eso? Y entonces me daré cuenta de que estoy proyectando una información que está en mi inconsciente, una información más o menos dolorosa, que está en mi inconsciente y que tiene que salir. Y siempre va a salir en una proyección. ¿Ok? Eso se llama gestión emocional. Entonces te quedas tú y sostienes el enfado, por ejemplo. O la tristeza, la ira, la cólera, lo que sea. La sostienes. Eso lo explica muy bien el doctor David R. Hawkins en The Harir. ¿Ok? La sostienes. La observas, la acunas tu rabia, acunas tu enfado. No se trata de reprimirla, sobre todo no se trata de reprimirla. Porque no podemos reprimir las emociones. Si las reprimimos o las intentamos reprimir, irán a nuestro inconsciente y tarde o temprano se van a mostrar. ¿Me van siguiendo? Y cuando ustedes sostienen esas emociones, se darán cuenta de que aquello que más te molestaba de aquella persona... Voy a poner un ejemplo simple. Usted tiene una mujer, tiene un marido que grita mucho. Grita mucho. Cuando habla, grita. Y a ella le molesta mucho. Claro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿tu marido, cuando te lo compraste, gritaba? Y la respuesta es sí. Pues entonces él está en coherencia. Gritaba, grita y sigue gritando. ¿Me van siguiendo, no? Ya lo conociste gritón y te enamoraste, que por cierto no te enamoraste, resonaste. Por lo tanto, tú llevas una información dentro de ti que tienes que solventar. ¿Qué tiene que ver con los gritos? ¿Sí? Muy bien, coges ese enfado, porque al final dice, es que ya no aguanto más. Ya he ido a hablar con el Señor y he dicho, mira Señor, me has enviado una cruz que no la quiero. Por ejemplo. Y ya no aguanto más el gritón de mi marido. ¿Me van siguiendo?
Bien. Has estado mucho tiempo aguantándolo y ya no puedes más. Es un aviso de tu inconsciente que algo tienes que hacer tú. Pero no se trata de divorciarte de tu marido. Esto es una solución muy fácil. Sino de comprenderte a ti mismo, comprender a tu marido, que esto ya es un acto de compasión. Entonces tú te das cuenta de que recuerdas que tu mamá tenía un papá, o sea, tu padre, o ella tenía un padre que era muy gritón. ¿Estamos? Y ella fue aguantando, y esa información te llega a ti. Y te llega a ti para que tú puedas transformarla. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, cuando hablamos de transformar una información o de gestionar un estado emocional, obviamente tú te puedes poner en su lado. ¿Para qué me grita él? Entonces yo me recuerdo de un caso que era muy simple. Era una señorita que tenía un marido muy gritón. Sus padres la dejaron con una abuela durante 7 años, de 1 año a 8 años, una abuela que vivía en el bosque y que no hablaba nunca. Y ella solamente hacía lo que hacía la abuela. Y un día se apareció su madre y dijo, vengo a buscar a mi hija. Vaya trauma, ¿no? Y cuando estaba allí, aquí solamente habían gritos, 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 gritos y gritos. Y la niña pasó de un estado a otro. ¿Me sigue? Y esa niña, que fue la cliente que vino a verme, la consultante, se casó con un hombre que era gritón. ¿Estamos? Van viendo cómo fue. He puesto un ejemplo muy sencillo, pero para que entiendan cómo podemos liberar esos estados emocionales. Siguiente punto. ¿Quieren ustedes cambiar sus vidas? Nunca hablen del otro como la causa de sus problemas. Es un buen ejercicio, ¿eh? Nunca hablen del otro como la causa. No es lo mismo, repito, mi jefe me falta al respeto que yo me estoy faltando al respeto a través de mi jefe. Háganse esa frase ustedes en silencio y verán cómo les cambia su estado emocional. Van a sentir en su cuerpo, en su corporalidad, que esa forma de decirlo y de hablarlo les está cambiando. Ahí tenemos las 5 emociones: miedo, tristeza, alegría, rabia y asco. Esas 5 emociones son las emociones que Paul Ekman explicaba en el libro, creo que en El rostro de las emociones, donde explicaba eso que les estaba diciendo, ¿no? Y él considera, fíjense, el asco lo considera como una emoción. ¿Por qué? Porque cuando una cosa nos da asco, ¿qué hacemos? Arrugamos la nariz, ¿verdad que sí? Hacemos. ¿Sí? El olfato es un sentido que no es procesado nunca por el neocórtex. Va directamente al sistema límbico y allí se dispara. Porque es muy importante. Si hay una comida en mal estado y me da asco, voy a evitar ¿qué? Un envenenamiento. Por lo tanto, es una emoción que él la considera fundamental, el asco. Y la reacción física es arrugar la nariz. ¿Ok? Por lo tanto, la gente dice, ¿el asco es una emoción? Sí. O cuando decimos, pasas a tener a una persona que la quieres mucho y luego te da asco. Ken Wilber, en su libro La conciencia sin fronteras, que está considerado como el Einstein de la psicología, él dice que todo el mundo se resiste. Hay una resistencia a cambiar. Hay una resistencia a dejar de proyectar la culpa de lo que me ocurre en el otro. Hay una adicción a sentirnos víctimas de la situación. Cuando alguien se siente víctima de una situación, queda paralizado. O sea, cuando yo me siento víctima, no hago nada, porque el que tiene que hacer las cosas es el otro. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Por lo tanto, Ken Wilber dice que
Si seguimos proyectando la causa de mi infelicidad, o la causa de mi desgracia, o la causa de mi rabia, o la causa de mi asco, o la causa de mi alegría, la causa de mi miedo o de mi tristeza, etcétera, etcétera, mientras yo siga proyectando en el otro la causa de lo que me está ocurriendo a mí, voy a crear un vacío en mi psique que se me acabará manifestando en un síntoma físico. Ken Wilber. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me estoy explicando, verdad que sí? Yo recuerdo que mi hija tenía, como todas las hijas, pues tuvo un novio, se separaron, bueno, cosas de jóvenes o experiencias, y al cabo de una semana una amiga le llama, que para eso están las amigas están para tocar las narices. Las amigas siempre están para tocar las narices, o sea, o los amigos, ¿no? Pero sobre todo las amigas. ¿Ya te has enterado que tu exnovio está con otra? Y a mi hija le sentó muy mal que a la semana estuviese con otra. ¿Pero qué más? Yo le dije a mi hija, digo, bueno, ya no habías terminado. Sí. Y al día siguiente le salió un herpes en la nariz. ¿Ok? La nariz. Porque le pasó a dar asco. Y yo se lo dije, piensa en él. ¿Cuál es la emoción que te está realmente atrapando? Venga, hija, suéltala ya. Me dice, es que me da un asco. ¿Y qué le da asco? Pensar que este hombre que me había besado a mí está besando a otra. Y el inconsciente no existe el espacio-tiempo. ¿Ok? Cuando yo mantengo un estrés, y el estrés ni es ni positivo ni negativo, que quede claro, sino como yo lo gestiono, si yo vivo ese estrés de asco, eso va a bajar mi sistema inmunológico. ¿Estamos de acuerdo con eso? De hecho, en el instituto que hay en Estados Unidos, no me acuerdo de la universidad, estudió que el estrés afecta a la enfermedad en un 75%, o sea, el distrés, o sea, realmente no gestionar el estrés. Por lo tanto, gestionar nuestros estados emocionales es fundamental para bajar el nivel de estrés, ¿ok? El nivel de estrés, y por lo tanto eso va a afectar, obviamente, a mi mejor sistema inmunológico y no me lo va a disminuir. Acuérdense, somos alma, somos mente, somos cuerpo, todo está interrelacionado y, obviamente, si estamos enfermos, hay que cuidar el cuerpo. Nosotros nos dedicamos a cuidar la mente, pero no como psicólogos ni como psicoanalistas, sino como personas que enseñamos a gestionar los estados emocionales sin juzgarlos, sin caer en la trampa del victimismo y de la culpabilidad y entendiendo que somos energía, información, vibramos y todas las experiencias que estamos viviendo son para desarrollar nuestras capacidades y nuestro aprendizaje y nuestra maestría. ¿No se sientan más cómodos así? Nuestras reacciones emocionales están programadas. Nuestro cerebro almacena los recuerdos de todas las situaciones que nos alteraron emocionalmente. Eso es normal. ¿Estamos? Es lo que estoy explicando. Christian Buchanan ha escrito un libro que se llama Las emociones anticáncer. Él también deja muy claro, y nosotros estamos de acuerdo también con él, que las emociones no provocan ninguna enfermedad. Lo que realmente, repito, nos crea una situación de estrés es cuando yo estoy aguantando una situación y no le estoy dando salida porque me estoy contando una historia que me está reprimiendo la salida de mis estados emocionales. ¿Me siguen? ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Ok? Por lo tanto, él dice, escucha tus emociones porque te están transmitiendo un mensaje. Hay algo que no anda bien y debes de resolver el problema. Si cada pesar de nuestra vida se convirtiera en una lección, cada dolor en un nuevo paso hacia adelante, podríamos sentirnos más a gusto en nuestra piel y apreciar la vida en lo que vale. ¿Ok? De hecho, una de las cosas para que sirva el cuerpo es un medio ideal que utiliza el inconsciente como medio de comunicación. O sea, eso ya lo explicaba
Carl Gustav Jung en el sentido biológico, sobre todo en el sentido simbólico de los síntomas. Nuestro inconsciente vive un estrés y acaba manifestando el síntoma en el cuerpo, pero pueden ser 20 personas con el mismo estrés y cada uno lo procesa de una forma diferente. No podemos decir que si te duele el pie es que tienes este estrés. No. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? O sea, por lo tanto, puede ser que tú tengas una relación que dices, eso lo dice Carl Gustav Jung, exactamente así dice, vivo una situación irrespirable. Y al cabo de un tiempo tiene un problema respiratorio. O dice, vivo una situación que no hay quien la digiera. Y aquella persona tiene un problema digestivo. Vivo una situación que no puedo ni tragármela y tengo un problema tal. Eso lo explica en el libro El hombre y sus símbolos. Carl Gustav Jung, creo que en 1974 salió este libro. Por lo tanto, como están viendo, y ya de alguna forma el cuerpo siempre nos presta una ayuda si sabemos escucharle. Si reprimimos nuestros estados emocionales, si no les damos una nueva salida, si no nos cuestionamos nuestras creencias y nuestros valores, no evolucionaremos, no abriremos nuestra mente y eso tarde o temprano se puede acabar manifestando en una situación en nuestra corporalidad. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Muy bien, seguimos. El cuerpo habla lo que la mente calla, lo acabo de decir ahora mismo. ¿Ok? Cuando dejamos de atender nuestras emociones reiteradamente, entramos en un estado de estrés crónico y nuestro cuerpo se debilita. También he hecho referencia a esto. Ya les he explicado que primero explico un poco todo y luego voy poniendo las diapositivas. Los síntomas guardan un mensaje para ti, te permiten identificar tus incoherencias y evolucionar. Por lo tanto, lo valioso del cuerpo es su capacidad de comunicación. Seguimos. Abrir nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? De hecho, la bioneuroemoción es un método que enseña a desarrollar una mente consciente. Una mente que sabe que vivimos en un universo interpretativo, que no estamos viendo las cosas que yo estoy percibiendo, no son verdad, son interpretaciones. Cuando nos damos cuenta de que yo siempre estoy interpretando, entonces entro en un estado de quietud mental y es un estado donde realmente empiezo a cambiar muchas cosas en mi vida. ¿Ok? Eso es abrir nuestra mente. David Bond. David Bond, que no es James Bond. Pero ver que llevo un agotamiento también yo, que no veas. David Bond escribió un libro que se llama, habló del orden implicado y del orden explicado. ¿Han oído hablar de ese libro? Bueno, él es físico cuántico y era muy amigo de Krishnamurti. Y ellos platicaban, como dicen ustedes, platicaban sobre la espiritualidad, la física, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, mucha gente ya le llama a la física cuántica la física de la conciencia. De hecho, Max Planck decía, cuando le entregaron el premio Nobel sobre la teoría de la mecánica cuántica, ya decía que él no estaba, ya decía que detrás de esa inteligencia había una matriz, una mente inteligente que sostenía todas las cosas, ¿no? Y también decía otras palabras muy importantes. Dice, yo no puedo estar seguro que las leyes de la física y de la matemática sirvan para el universo o el mundo del mañana, porque lo único que importa es la conciencia. Claro, la pregunta es, si las leyes no funcionan, no estás seguro que vayan a funcionar en otro universo, entonces mande. Y dice, lo importante es la conciencia. ¿Qué quiere decir con eso? Max Planck y David Bond hablan de eso, de que en realidad vivimos en el mundo que vivimos según la vibración de nuestra conciencia. Acuérdense, somos energía, somos vibración, somos información. ¿Estamos? Por tanto, nuestro mundo, Einstein decía, si no te gusta el mundo que ves, que sepas que no lo puedes cambiar, pero si cambias un pensamiento sobre lo que estás viendo, va a cambiar tu universo. Por lo tanto, señorita, yo le estoy diciendo ese regalo a usted y a todos los que están aquí, es, si usted cambia un pensamiento sobre lo que está percibiendo, va a cambiar su universo. Y va a cambiar solo sin que usted haga nada. ¿Me siguen?
Porque el simple hecho de que en un momento usted entre en un estado de paz interior y de equilibrio emocional va a cambiar el ambiente emocional. Y por lo tanto van a ocurrir cosas que nunca pensaba que podían ocurrir. ¿Me estoy explicando? ¿Ok? Por lo tanto, David Bohm nos habla que la capacidad de percibir o pensar de una manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido. No importa, no es importante acumular conocimiento. Lo importante es que seamos conscientes de que mi percepción está determinada por mis creencias, por mis valores, por mi cultura, y mientras no cuestione mis valores, mi cultura y mis creencias, seguiré viendo las cosas de una forma determinada y me van a afectar de una forma determinada, no porque esas cosas me afecten porque son, sino como soy yo. Y eso no es inamovible. Eso es cambiable. En el momento que yo invierto el pensamiento, estoy invirtiendo mis sentimientos y mis emociones, ya no juego al juego de la culpabilidad, ya no juego al juego del victimismo, y entonces me estoy convirtiendo en maestro. Estoy despertando. Eso es el despertar. ¿Estamos? Y entonces pónganse en coherencia. Vivan como quieran vivir. ¿Estamos? Y no se den excusas baratas. Y mírense al espejo y te dices, oye, pendejito, pendejita, ¿así tú como quieres vivir? ¿Sí? Pues hala. Que Dios reparta suerte. Ya está. ¿Estamos? El orden implicado, David Bohm dice que el orden implicado es todo lo que no vemos. Y el orden explicado es todo lo manifestado. Por lo tanto, el orden implicado el orden explicado o lo que vemos está sostenido por un orden implicado. ¿Estamos? Dicho de otra forma, hay una conciencia de unidad que se expresa en una conciencia dual. ¿Ok? Ahora vamos a ello. Fomentando la autoindagación, como les explicaba, lo que hacemos es evitar la justificación y dejar de pensar que la causa de nuestros problemas está afuera y no debemos de caer en la trampa de la culpabilidad, que es lo que estoy explicando. Ampliar la conciencia supone cuestionar seriamente nuestras creencias y nuestros valores, los cuales determinan nuestra percepción y por ende nuestra experiencia. También lo acabo de explicar. Desarrollar una conciencia de unidad es no hables de los demás como la causa de lo que se está ocurriendo. Lo que te altera, cariño, lo que te altera, está en ti. ¿Estamos? Lo que te altera está en ti. ¿Ok? De hecho, lo decía el Señor, vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. O vemos el pecado en el otro porque antes lo hemos condenado previamente nosotros. Es más, nosotros no podemos ver nada que previamente no tengamos nosotros una experiencia previa. Cuando los conquistadores llegaron aquí a América, la gente no veía los barcos. No los veía. Porque no había nada que ver. ¿Me siguen? Cuando alguien te dice, ¿me puedes ayudar a buscar mi estuche de las gafas? ¿Qué es la primera pregunta que tenemos que hacer? ¿Cómo es, verdad que sí? ¿Me puedes decir cómo es? Porque si no, no la vas a ver. La tendrás frente a tus narices y te va a comer la nariz. ¿Estamos? Me tienes que explicar cómo es para saber lo que estoy buscando. Si no, no lo voy a ver. ¿Queda claro eso? Por lo tanto, mi cerebro, mi biología, crea unas experiencias y mi cerebro siempre está viendo el pasado, nunca ve el presente. Siempre tengo unas experiencias previas y las voy interpretando por seguridad, por supervivencia. ¿Estamos? Bien, por lo tanto, todo está relacionado conmigo. Las personas que te rodean te complementan. Dejen de decir, es que tengo un hermano que es todo lo contrario a mí. ¿Tienen ustedes hermanos y hermanas? Pues tienen un tesoro. Ahora busquen ese hermano y esa hermana que no se les parece nada en ustedes. ¿Lo tienen? No lo suelten. Pues este o esta les complementa. ¿Estamos? ¿Ok? El cambio que tanto anhelas o se realiza espontáneamente o no es un cambio. Esa frase es muy importante, ¿eh? Eso lo dice Ken Wilber.
¿Ok? O sea, el cambio no requiere, por ejemplo, un cambio conductual. No requiere hacer ningún esfuerzo cognitivo. El cambio es espontáneo, tiene que surgirte de ti. ¿Me estoy explicando? No se trata de decir, mi marido, pues ahora no lo quiero ver más. No, este no es el cambio. El cambio es un estado de comprensión. No hay resentimiento. El cambio que tanto anhelas o se realiza espontáneamente o no hay cambio. Estás en la resistencia como hablaba antes. La resistencia es querer cambiar tu entorno y ello implica, pues obviamente, rechazar a algo o a alguien. ¿Ok? Lo acabo de explicar también. Y ahora estamos en un punto importante, la influencia de nuestro ambiente emocional. Esto es epigenética pura y dura. De hecho, hay un montón de doctores y doctoras que lo están explicando. De hecho, la influencia para que se desarrolle la información genética es, bueno, ya lo explicaba Jean-François Lamarck, que ya explicaba que realmente la biología se va adaptando al ambiente. Por lo tanto, pregunta para todo el mundo. Y para usted también, claro. ¿Qué ambiente familiar han vivido ustedes cuando eran pequeños o pequeñas? Entre 0 y 6 años. En esta edad, nuestra mente, nuestra psique, está en un estado delta y teta, que es un estado de trance hipnótico. El doctor Bruce Lipton nos dice, no se pueden ustedes imaginar que todo lo que se dice, todo lo que ven y todo lo que oyen en un ambiente familiar queda grabado en el inconsciente. ¿Me siguen? Y ahora, quédense, usted también. ¿Qué estrés hay en su casa relacionado con su conflicto? ¿Y qué palabra decía su mamá con relación a su papá? ¿Le ha venido una? Si le dice una, me la dice. Esa sí que la quiero saber. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? Fíjense bien. El estrés que hay en un ambiente familiar siempre está formado por papá y mamá. Que a su vez, papá tiene una familia y mamá tiene otra familia. Esas familias pueden estar influenciando directa o indirectamente a ambos cónyuges. ¿Me suena esto? ¿Ok? Por ejemplo, aquella mamá, señoras, que cada día llama a su niño desde siempre, ¿no? Llevan 8 años casados y cada día a las 8 llama mamá a su niño. ¿Siguen esto? Y ustedes están encantadas de la vida, porque cuando están ustedes con su marido, que está normal, cuando suena el teléfono a las 8 se vuelve tonto. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿verdad que sí? Eso crea un estrés. ¿Siguen? ¿Tiene usted el estrés ya? La frase lapidaria de su madre con su padre. Bueno, veo que sí que lo tiene, pero no pasa nada, no me lo diga. Seguimos. Las experiencias de los padres. Eso está dicho por los doctores Brian Díaz y Kerry Ressler. Dicen, las experiencias de los padres, incluso antes de concebir, influyen marcadamente tanto en la estructura como en la función del sistema nervioso de las generaciones posteriores. Freud decía que las situaciones de mayor sustantividad no se pueden perder, porque si no tenía que haber un comienzo constantemente. ¿Estamos? Y los traumas que han pasado nuestros padres lo heredan los hijos y repiten las historias. Por lo tanto, fíjense bien, aquí ya están hablando, y eso ya es conciencia cuántica, aquí estamos hablando de que el estrés que están viviendo los padres antes de concebir a un hijo ya está afectando la información del hijo. Nisa Carey, la doctora Nisa Carey, nos dice que los estados emocionales que vive mamá los 3 primeros meses de gestación durante el embarazo van a marcar más de la mitad de la vida del niño. Y eso no se explica. Raquel Yeruda, otra investigadora, hizo unos estudios de las mujeres que sobrevivieron al holocausto nazi, creo que en Mauthausen,
¿Ok? La tercera generación o la cuarta generación, los hijos o la línea descendiente de esas mujeres desarrollaron una proteína que les permite vivir sin apenas comer. ¿Estamos? Por tanto, fíjense la importancia que tienen los estados emocionales. Y la epigenética hoy en día lo está demostrando. ¿Se imaginan ahora ustedes, por ejemplo, que van a tener un hijo, o están embarazadas, o están pensando en tenerlo? ¿Qué información les estoy dando yo? Bueno, la información que estoy transmitiendo, más que dando. Esa información está para quien la quiere escuchar. ¿Se imaginan una mujer que vive con un hombre que la ha engañado varias veces y acaba teniendo hijos con este hombre? ¿Se imaginan el estado emocional y qué información les estamos pasando a los hijos? ¿Me van siguiendo? Todos los no dichos, los silencios, los estreses que hemos vivido, se heredan todos. Empieza a observarse, a no juzgar, a tomar conciencia de que repetimos experiencias, traumas de nuestros padres, que no tenemos ni buena ni mala suerte. Y como dice un curso de milagros, está escrito, dice, la Biblia dice, y los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y la cuarta generación. Aseveración muy cruel por parte del ego. Y el Espíritu Santo reinterpreta eso. Y tú podrás trascender los pecados de tus padres. Por tanto, nosotros, cuando vivimos experiencias y las vivimos desde esa conciencia, nos convertimos en salvadores del mundo. Esto es salvar el mundo. Por tanto, todo lo que ustedes están viviendo, todas las experiencias que están viviendo, todas tienen una razón de ser, pero sobre todo tienen una razón muy importante. Sus almas han escogido vivir esa experiencia a través de su mente y su software y su avatar, su cuerpo. Y viven esa experiencia para aportar su granito de arena y ayudar a despertar el mundo. El mundo no hay que salvarlo, el mundo hay que despertarlo. Y para despertarlo hay que liberarse de la culpabilidad, del victimismo y sobre todo de hacer juicios. Si ustedes fueran mínimamente conscientes de todo lo que hablan, todo lo que piensan, todo lo que sienten, que se convierten en juicios y que eso determina sus vidas, les prometo que pensarían antes de pensar. Creemos que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos no van a ninguna parte, pero están creando forma constantemente en nuestra vida. Eso lo decían los grandes maestros, Buda, Jesús, Krishna, Lao Tse, todos lo han dicho. Todos lo han dicho. Por lo tanto, Mahatma Gandhi decía prácticamente lo mismo. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en actos. Tus actos se convertirán en hábitos. Y esos hábitos se convertirán en destino. Y Carl Gustav Jung decía, si no haces consciente tu inconsciente, le vas a llamar destino. O mala suerte. O un mal karma. ¿Me siguen? Por lo tanto, lo que les estoy enseñando yo aquí a ustedes, más que enseñándoles, haciéndoles recordar, porque ustedes ya lo saben, aunque se resistan pendejitos, se resisten un poquito, pero bueno, no pasa nada, es que ustedes tienen el poder de cambiar su vida. Nadie les va... No esperen a nadie que les dé el poder. No esperen que baje un ángel a decirles, ¡hala! Pendejo, poder. No. No lo esperen. Ustedes tienen la esencia de ser dueños de sus vidas. No caigan en la trampa del sacrificio. El sacrificio, el sufrimiento, se va a convertir en su amargo resentimiento. La conciencia de Dios no sabe nada de sacrificios ni de sufrimientos.
¿Ustedes se imaginan a Dios sufriendo? Dejen de hacer a Dios de imagen y semejanza suya. Seamos imagen y semejanza de Dios. Y empecemos a ver a los que nos rodean, a personas que son como nosotros, personas que están viviendo unas experiencias y que no somos nadie para juzgar a nadie. Y nuestros juicios nos van a condenar a nosotros. Y está escrito, con la vara que midiereis seréis medido. Entonces cuando les hagan la pregunta, ¿qué he hecho yo para merecerme esto? La respuesta es todo. Y el trabajo que me has dado, hijo mío, el trabajo que me has dado. Y empiezan a actuar desde el corazón. Esta es la mayor oración que existe. Dejen de pedir, porque si ustedes piden, es porque creen que les falta algo. Y a ustedes no les falta nada. Creen que están fuera del Edén, fuera del paraíso. Y del paraíso no nos sacó nadie, nos sacamos nosotros. Un curso de milagros nos dice, si en tu día a día no ocurren una multitud de milagros, algo anda mal en tu mente. Y piénsese qué creencias tienen. ¿Ok? Seguimos. Cuando nace el bebé, la experiencia emocional materna conforma la mitad de la personalidad del individuo, ni sacare, lo he dicho antes. Lo que dicen y hacen los padres se graba continuamente en la mente de los hijos. Ese es el doctor Bruce Lipton. Buscar las resonancias familiares, conocer nuestra historia familiar, nos ayuda a comprender nuestras reacciones emocionales. Y usted se convierte en una bendición para usted misma y para los demás. ¿Ok? ¿Queda claro, cariño? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Muy bien. Conocer nuestra historia familiar también nos ayuda a liberar el resentimiento hacia nuestros padres. Nos aleja del victimismo. Nuestros padres no lo supieron hacer mejor. ¿Está claro eso? Eso no quiere decir que tengamos que ir a verlos si no los queremos ver. Atención eso, ¿eh? De hecho, Anthony de Melo explica muy bien esto. Si queremos realmente honrar a nuestros padres, tenemos que empezar a desprogramarnos. O sea, la mejor forma de honrarlos es desprogramarse. Por ejemplo, si usted es una persona que ha tenido abusos por parte de un familiar suyo, puede ser su padre, que los hay, obviamente usted no tiene por qué cuando sea mayor tenga que ir a cuidar a su padre si no lo quiere cuidar. Lo único que importa es coherencia emocional. Honrar a nuestros padres, hay una creencia que hay que eliminar. A nuestros padres no hay que respetarlos así porque sí. Nuestros padres se merecen un respeto y nuestro amor, pero no tenemos por qué estar con ellos si realmente no sentimos que queremos estar con ellos. ¿Me siguen? No nos obliguemos a hacer una cosa que no queremos hacer. Eso está muy bien explicado y en Anthony de Melo lo explica realmente muy bien. Pero ahí está. Hay que honrar a nuestros padres. Hay padres que no... Honrar quiere decir eso. Lo que acabo de explicar. Pero una cosa es honrar y otra cosa es obligarte a quererlos. Eso es otra historia. Hay padres realmente pobrecitos muy tóxicos. Pero no estamos aquí para juzgarlos, sí para comprenderlos, sí para trascender esa información. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? ¿Ok? No somos nadie para juzgar a nadie. Porque además se voy a decir una cosa. Si a mí me preguntan si yo he querido a mi madre, mi respuesta es no. Pero ha sido la mejor madre que Dios me ha enviado. ¿Captan? ¿La idea? ¿Me siguen? La mejor madre que Dios me ha enviado para ser quien soy es la que he tenido. ¿Me siguen? Y siempre le doy las gracias por eso. Pero quererla, el cariño es otra cosa. El cariño se hace día a día. Mi madre tenía una información y tuvo un hijo que tuvo 10. Yo fui el mayor. Nunca he sido pequeño. En el fundamentalismo más estrictamente religioso. Por tanto, a mí que no me digan que no se puede cambiar, que se lo digan a otro, porque se puede cambiar, obviamente. Pero la mejor forma de cambiar es dejar de juzgar. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Queda claro esto, familia? ¿Sí? Muy bien. Es que me gusta puntualizar eso porque la gente confunde, ¿no? Esto. No. Dios, si me dio esos padres, me dio los mejores padres para ser quien soy.
¿Estamos? Y los bendigo por eso. Por eso, si yo he podido trascender mis creencias, que he trascendido todas las creencias, las puede trascender cualquier persona. Yo me considero una persona libre emocionalmente. Una persona que me he rendido a la vida. Una persona que ya no se ha resignado, se rinde. Porque sabe que sabe que no sabe. Yo sé que no sé. ¿Me siguen? Y por lo tanto me he entregado a esa energía y le he dicho cada mañana, me levanto y digo, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Me dice, a viajar a Oaxaca. Bueno, pues a Oaxaca. Y yo a Oaxaca. ¿Y dónde está Oaxaca, señor? Y dice, no te preocupes que te llevaré. Hala, punto. Me siguen bromas aparte. Me estoy explicando lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Y entonces, y cada noche cuando me acuesto digo, Señor, siento que lo he dado todo lo mejor de mí mismo. Si tengo que dejar ese mundo, ya estoy listo. Eso no quiere decir que me quiera ir, Señor, pero sí. Pero si tengo que marcharme de ese mundo, siempre estoy presto a ello. O sea, cada día que me levanto es como si empezara mi vida, cada día que me acuesto es como si terminara mi vida. ¿Cuántas personas pueden decir, he hecho todo lo que quería hacer, lo he hecho con honestidad, no me he engañado a mí mismo y por tanto no he engañado a nadie? Porque cuando yo digo sí y quiero y pienso no, ¿estoy engañando? Cuando yo te digo quiero pero tengo asco, ¿te estoy engañando? ¿Me vais siguiendo, cariño? Porque para el inconsciente el otro no existe. Cuando estamos en esa incoherencia emocional, luego no se quejen. No se quejen. Porque todo el mundo tiene su justo merecido. Y el justo merecido tiene que ver con sus pensamientos, con sus sentimientos y con sus acciones. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Tomar conciencia es comprender que nunca vemos las cosas como son, sino como somos. Nuestra realidad está relacionada con nuestra programación, también lo he explicado. Si cambiamos nuestro ambiente emocional, podemos reescribir nuestra propia historia. Doctora Nathalie San Mateo. La doctora Nathalie San Mateo, doctora en biología y epigenetista, dice una frase más o menos, dice lo siguiente. ¿Qué te parecería que si yo te explicase cuál es la solución de tu conflicto emocional, eso realmente podría cambiar tu vida y todo lo que te rodea? ¿Qué te parecería? Pues es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Doctora Nathalie San Mateo. No me acuerdo del título, pero si buscan en Google, Nathalie San Mateo, les saldrá un libro que realmente recomiendo. Es un libro muy entendible para todo tipo de público. Y vamos terminando. La complementariedad con los demás o la oposición con los demás es una apariencia, pues vemos en ellos aquello que no reconocemos de nosotros mismos. Hemos empezado así y vamos a terminar así. Pero voy a hacer unas últimas reflexiones, que aún me queda, son las 9:10, o sea que hemos terminado, vamos on time. Entonces, no como el avión de Oaxaca, que salió on time 1 hora más tarde. Tenía que llegar a las 22:30, llegamos a las 23:30, o sea, 1 hora más tarde, ¿no? No pasa nada. Muy bien. Fíjense bien. No existe la separación. No existe. Y se lo voy a demostrar. Nosotros surgimos de la unidad. La unidad, para conocerse a sí mismo, el uno necesita del dos. ¿Estamos? El dos aparentemente está separado. El uno y el otro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Le podemos llamar Caín y Abel. ¿Me van siguiendo? La personalidad y la sombra. Carl Gustav Jung. ¿Me van siguiendo? El consciente y el inconsciente. ¿Me siguen? ¿Ok? El catión y el anión. ¿Me siguen? Lo femenino y lo masculino. ¿Sí? La izquierda y la derecha. Demarcaciones. Arriba y abajo. El cóncavo no existe sin el convexo. El femenino no existe sin el masculino. Si quitamos a la mujer, desaparece el hombre. Si quitamos al hombre, desaparece la mujer. ¿Me siguen? Cuando un hombre y una mujer se unen y hacen el sexo, el dos se convierte en uno. Y surge el hijo. Para que surja la creación, tiene que juntarse las polaridades. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos?
Si quito arriba, desaparece abajo. ¿Estamos de acuerdo? Si quito lo positivo, desaparece lo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo quiero hacer desaparecer algo, no solamente no desaparecerá, sino que le daré más fuerza. Salud y enfermedad es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Alegría y tristeza, lo mismo. Y cogen ustedes un enchufe de la electricidad, tiene dos polos, ¿verdad que sí? Cuando los juntamos, ¿qué nos da? Luz. Y pagar la factura también, ¿eh? Pero eso es aparte. Si enchufamos, si quitamos un polo, ¿qué tenemos? Nada. Por lo tanto, ¿quieren despertar? ¿Sí? Muy simple. Muy simple. Siempre están delante de ustedes mismos. Y lo dijo el Señor. Amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Porque allí está la fuerza que les hará despertar. Muchas gracias. 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 Gracias, Oaxaca. Gracias.